El día de hoy celebramos el 13º domingo después de Pentecostés. La epístola está tomada de aquella de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice y a sus descendientes como si fuesen muchos, sino como si fuese uno solo, y a su descendiente que es Cristo. Y yo digo esto, que el pacto confirmado por Dios no fue abrogado por la ley, publicada 430 años después, ni la promesa fue anulada, porque si la herencia viniese por la ley, ya no vendría por la promesa, pero Dios hizo la donación a Abraham por promesa. ¿Para qué sirve pues la ley? Fue puesta por causa de las transgresiones, hasta que viniese el descendiente a quien había sido hecha la promesa, y fue promulgada por los ángeles y por la mano de un mediador. Pero el mediador no es de uno solo, Dios en cambio es uno solo. ¿Luego la ley va contra la promesa de Dios? De ningún modo, porque si se hubiese dado una ley que pudiese vivificar, entonces la justicia vendría verdaderamente de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Cuando los vio, dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Y uno de ellos, cuando se vio limpio, se volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se prosternó ante sus pies, dando gracias. Y este era un samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No han sido 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? No ha habido quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Pueden sentarse. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día de hoy tiene varias cosas de las cuales podemos meditar. Una primera cosa que apunta San Alfonso María de Ligorio, él habla acerca de las malas compañías, de cómo realmente fue el único que se apartó del grupo, el único que tuvo la valentía de faltar al respeto humano, por así decirlo. Fue el único que fue a dar gloria a Dios. Los otros 10 que se quedaron en bola, se quedaron amigos, ignoraron la acción de gracias que era justa, que tenemos que hacer a Dios. Entonces, solamente por mencionarlo y que quede como para reflexión durante la semana, el hecho de que, realmente muchas veces no nada más nos dejamos llevar al pecado por las personas, sino incluso las cosas que sabemos que son injusticia. No nada más hacemos cosas malas por respetos humanos, sino que también dejamos de hacer el bien por vergüenza. Que esa es una meditación a la que nos invita San Alfonso María de Ligorio. Pero acá otros padres de la Iglesia y otros doctores, en este domingo y en este Evangelio en particular, hablan acerca de, Jesús, ya en este momento del Evangelio, se había ganado el odio de los maestros de la ley, de los fariseos, con la resurrección de Lázaro. La muerte de Jesús en este punto del Evangelio ya estaba dictada básicamente. Entonces, nuestro Señor, sabiendo esto, sale de Jerusalén y empieza a recorrer, las regiones vecinas de Judea, ¿no? Y es aquí que va de regreso a la fiesta a Jerusalén. Está entre Samaria y Galilea, que se encuentra a estos leprosos. Si alguna vez, yo nunca he visto un leproso en vida real, pero yo me acuerdo que en la primaria, en los libros de biología había una foto, y después, por curiosidad, uno empieza a buscar, ¿no? Y hay varios tipos de lepra. Hay lepras que son menos agresivas, otras que son bastante asquerosas y que llegan al punto de desmembrar a las personas. Básicamente se van desarmando y son pústulas, llagas muy asquerosas, llenas de cosas. Es una enfermedad que realmente
con justa razón los antiguos le tenían asco y pavor. Si alguna vez se te ha infectado una herida, te sirve un poquito de pus y es algo así como desagradable. Pero imagínate un cuerpo lleno, es una llaga completa con pus y era una cosa terrible, ¿no? Entonces, era además repugnante, dolorosa, porque imagínense que la persona va perdiendo literalmente pues sus miembros. Imagínense cuando les da resequedad de la piel, por ejemplo, si alguien le ha dado eczema, que a veces sonreír duele, imagínense todo el cuerpo con ese dolor, simplemente mover. Es una enfermedad que puede llegar a ser increíblemente terrible, ¿no? En tiempos de Cristo, los enfermos de lepra, por ley, tenían que salir de las ciudades, solamente podían vivir tenían algunas veces como comunidades, como guetos de leprosos, o vivían en los caminos, en descampado, siempre llevaban harapos sucios y llevaban como un cencerro. ¿Saben qué es un cencerro? Esas campanas que llevan las vaquitas. Llevaban un cencerro y si veían a alguien acercarse, tenían que tocar esa campana y gritar, impuro, 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 ¿no? Y ellos mismos tenían la obligación legal de correr en sentido contrario donde venían las personas. Ellos no podían ir al encuentro de nadie por miedo a que fueran a infectarse. Y luego después, cuando estas personas, alguna de ellas se curaba, que realmente era algo bastante difícil, todavía no había penicilina o ciertos tratamientos médicos, cuando alguien se curaba, entonces se presentaba al templo y el sacerdote realizaba una especie de purificación ritual. Y a través de esa purificación ritual, esa persona quedaba de nuevo integrada a la comunidad del pueblo de Israel, ¿no? Pero antes se quedaban fuera y muchas veces pues morían en estados bastante desgraciados, ¿no? Los padres de la iglesia, los doctores, los comentaristas bíblicos hablan, que esto es bastante evidente para nosotros, de dos especies de lepra. ¿Qué quiere significar este evangelio? La primera es la lepra del alma. Por la gracia, el alma refleja la imagen de Dios. Uno de los significados cuando la Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, uno de los significados o interpretaciones que podemos dar a esa frase es que a través del bautismo y de la amistad con Dios reflejamos la imagen de Cristo. Pero a través de la lepra del pecado mortal, el alma se deforma de tal manera que incluso santos que han tenido oportunidad de ver almas en pecado mortal se aterrorizan. Varios de ellos dicen que un alma en pecado mortal es más deforme que la imagen de Satanás mismo. Creo que era Santa Catalina de Siena, que tenía una gracia particular, que olía las almas en pecado. Y siempre le daba muchísimo asco y tenía que salir de allí corriendo. Nosotros no lo notamos, porque bueno, no podemos ver nuestra propia alma. Pero quiero que crean y que sepan que un alma que está hecha para reflejar el amor divino a través del pecado mortal es más deforme que lo peor que se puedan imaginar. Tiene una lepra avanzada a través del pecado mortal. Esta lepra del pecado mortal deja el alma vacía de todo mérito, de toda virtud, de toda belleza. Pero es un alma que está en pecado mortal, incluso si hiciera las mejores cosas y acciones humanitarias, no le valen de nada. Porque es como vestir con las mejores ropas a un cuerpo decadente y podrido. No le añade belleza, al contrario, acentúa la ironía.
Pero gracias a Dios, y esto es una imagen muy bonita de este Evangelio, el remedio que pone Cristo a estos leprosos es: ve y preséntate al sacerdote. Que aquí nos habla del sacramento de la penitencia. Algo muy bonito es que no importa que el sacerdote también sea leproso, gracias a Dios. El tener una contrición, un deseo de salud espiritual, y a través de los medios que nos presenta Dios a través de la Iglesia, podemos quedar perfectamente limpios de esa lepra mortal que adquirimos a través del pecado. Ahora, también varios maestros espirituales hablan acerca de la oración de los leprosos. Los leprosos que no podían salir al encuentro de alguien, fíjense que se ponen de acuerdo entre varios y van a buscar a Cristo. Saben que Él tiene algo especial y lo van a buscar. Su oración es humilde, porque ruegan de lejos, saben que no son dignos de estar a su presencia. Entonces, incluso de lejos, humildemente se atreven a rogar a Dios. Su oración es fervorosa, tienen un gran deseo de ser curados. Y les aseguro que ninguno de ellos quisiera volver a caer, a tener lepra de nuevo. Es una oración resignada, porque conocen su propia desgracia, conocen el estado en el que están. Además, es una oración que hacen en común. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, nuestro Señor dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La oración pública o la oración en común es una oración particularmente agradable a nuestro Señor. Y estos leprosos oran y piden a nuestro Señor en común. Que esta oración en común, la manera más normal que nosotros nos encontramos con este tipo de oración, son las oraciones litúrgicas. Por ejemplo, cuando venimos a misa. ¿Vale? Entonces, la oración de los leprosos reúne todas las condiciones para una buena oración. Humilde, fervorosa, resignada, penitente, en común. Hacen todo lo que tienen que hacer y lo hacen de corazón para pedir el remedio a nuestro Señor. Y hasta aquí todo bien, y tenemos que aprender de estos leprosos cuando nosotros hacemos nuestras propias oraciones. Pero aquí el problema es que después descuidan una obligación grave que nosotros debemos a Dios en justicia, que es la gratitud. San Bernardo dice que los hombres son importunos para recibir, impacientes mientras no reciben y desagradecidos cuando reciben. Muchas veces Dios no nos da lo que nosotros le pedimos, no porque no nos vaya a hacer bien, sino porque bien entiende, y nosotros también, que rápido nos olvidaríamos de que ese don que recibimos, lo recibimos de Dios. Y muy probablemente nos olvidaríamos de decirle: gracias, Señor. Piensen ustedes en los niños chicos, que esto es más desagradable entre los niños chicos. Dicen: mamá, dame esto, y gritan y hacen berrinche, y al final que tienen lo que quieren, ni les dura el gusto y ni siquiera dan las gracias. Y personalmente, cuando veo alguna de esas escenas, sí me dan ganas de decir: este chamaco, me dan ganas de no sé qué hacerle, ¿no? Y por la risa, seguramente ustedes también. Así como, qué feo ser la mamá de este niño, ¿no? Berrinchudo y ni siquiera, o sea, y lo decimos como si fuera lo mínimo indispensable, ni siquiera da las gracias. Exige, como si tuviéramos la obligación de hacerle este favor a este niño. Y eso, cuando uno se encuentra con personas así, cuando son grandes, es todavía más desagradable, es algo completamente repelente. Encontrarse a gente así, que yo creo que todos en algún punto
nos hemos encontrado con gente, o sea, es como indeseable, que a lo mejor de cualquier otra manera son agradables y tal, pero al final ni siquiera dan las gracias. Y imagínense nosotros los favores que podemos hacerle a nuestros amigos o a nuestros familiares, pero realmente se comparan en algo con los favores y gracias que nos da Dios. Entonces, si nosotros exigimos de alguna manera que se nos den gracias, o nos parece una falta de respeto que no nos den las gracias por nimiedades, imaginen ustedes qué manera de dar gracias le debemos a Dios. Yo me imagino que Dios no nos fulmina cuando cometemos un pecado mortal, porque es muy misericordioso, pero también habrá que pensar cuántas veces se contiene la ira divina cuando después de recibir algo que no nos merecemos y que por tanto tiempo pedimos, ni siquiera le decimos: Señor, eres el mejor, gracias. Yo creo que también eso hiere profundamente el corazón de nuestro Señor. Que lo usemos como si fuera un patrón al que se le puede pedir un adelanto. Porque realmente, si no hay amor, no hay gratitud. Si no hay amor ni gratitud, ¿por qué le vas a pedir un favor a alguien a quien no amas y a quien ni siquiera le vas a dar las gracias? Es un usar a esa cosa o esa persona. Y la falta de gratitud denota un impulso por usar a Dios como si Él nos diera algo, como si fuera una simple herramienta para nosotros vivir mejor. Y de los 10 leprosos, 9 usaron a Cristo. Uno solo, que además ni siquiera era judío, que además era un hereje despreciado por los judíos, fue el único que fue a dar gloria a Dios, un samaritano. Dándole vuelta a todo. Pensemos que muchas veces somos más agradecidos por las cosas materiales que por las espirituales. Crean ustedes que vale más una confesión bien hecha que todo el dinero del mundo. ¿Cuántas veces no agradecemos por haber alcanzado a llegar a confesarnos antes de ser fulminados por Cristo? Vale más las gracias que recibimos cuando logramos vencer a la tentación y no caer en pecado mortal, que lo que sea que ustedes se imaginen. ¿Cuántas veces agradecemos esa virtud y esa fortaleza que Dios nos llega a regalar? Pero típicamente agradecemos más las cosas materiales. Los maestros espirituales dicen que si en los templos hubiera 2 altares, uno para pedir y otro para agradecer, el altar para pedir estaría lleno, el altar para agradecer de los 4 fines de la oración: la adoración, la acción de gracias, la expiación y el ruego, rogar que nos dé favores. Este último siempre se lleva la mejor y la mayor parte de la gente. Pero tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Qué tanta gratitud tenemos a aquel que nos da absolutamente todo lo que tenemos, sin nosotros merecer nada? Esto es algo que les digo seguido. Dios no nos debe nada y nos da todo. Eso significa que con todo lo que somos y todo lo que tenemos, tendríamos que dar gracias. ¿Qué tanto cumplimos con esa obligación de justicia que debemos con Dios? Hoy es un día para hacer examen de conciencia en este aspecto.
En fin, tenemos que ser agradecidos y tenemos que hacer ese hábito de la gratitud. Y puede empezar por cosas pequeñitas. Si todos los días diéramos gracias a Dios por la cosa más notoria que Él nos ha dado, rápidamente empezaríamos a tener el gran hábito de la gratitud. Donde hay gratitud hay amor. Donde hay amor a Dios hay caridad. Donde hay caridad hay salvación, hay gracia. Es algo que tenemos que hacer. Por último, les invito pues a que el día de hoy hagamos ese examen de conciencia, que esta misa y esta comunión, si es que podemos comulgar, la ofrezcamos en acción de gracias por todos los dones que nuestro Señor nos da, y también aprender de Nuestra Señora, tener una amistad con ella, que ella es la salud de los enfermos, de los leprosos, materiales y espirituales, que muchas veces somos nosotros, que nos ayude a gritar impuro para que podamos ser limpiados por el Doctor de las almas, por el amor de nuestras almas, por el esposo que tiene nuestra alma y nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y nuestro Señor los guarde y dé la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.